Bienvenidos, hijos del fuego eterno, al lugar donde la verdad y la magia se encuentran. Salve, buscadores del sol negro, preparaos para adentrarnos en un nuevo misterio. El rostro verde. Comencemos. Capítulo 4. Al caer la noche, el doctor Sephardi acompañó a la señorita Van Druysen al Dik, una callejuela oscura que se hallaba en el barrio de peor fama de Ámsterdam, cerca de la sombría iglesia de San Nicolás, en el punto de confluencia de dos canales. La luz rojiza de una feria veraniega en plena actividad, cuyos puestos y tiendas estaban instalados en una calle vecina, subía al cielo y espesaba el aire al mezclarse con la blanca neblina de la ciudad y con el brillo de la luna llena, formando un fantástico vaho opalino donde flotaban las sombras de los campanarios como largos triángulos puntiagudos de velo negro. El ruido de los motores que movían los columpios se parecía a los latidos de un enorme corazón. La música jadeante de los órganos, los redobles de los tambores y las estridentes voces de los vendedores ambulantes llenaban las lóbregas calles con sus vibraciones. Todo evocaba un espectáculo que apareciese iluminado por antorchas, donde oleadas de personas se apretaran ante los vastos puestos de chucherías que ofrecían toda clase de dulces y panes de especias, carreras veloces de multicolores caballitos, columpios balanceándose rápidamente, cabezas de moro con una pipa de yeso como blanco, loros chillones sobre aros plateados, monos que hacían muecas, todo ello sobre un fondo de estrechas fachadas, parecidas a una tropa de gigantes negruzcos con ojos cuadrados y enrejados. La morada de Hans Schwaberman se hallaba en el cuarto piso, lejos del alboroto de la feria, en un edificio inclinado hacia adelante, en cuyo sótano se ubicaba la mal afamada taberna Príncipe de Orange. Un olor a hierbas y plantas disecadas emanaba de una pequeña droguería situada junto a la entrada de la casa. Un letrero indicaba además que durante el día un cierto Lázaro Eidotter abastecía de aguardiente al barrio del Dik. El doctor Sephardi y la señorita Van Druysen subieron la empinada escalera y fueron recibidos por una vieja dama de pelo cano y rizado y grandes ojos infantiles. Era la tía de la joven Van Druysen. Les saludó muy cordialmente diciendo: «Bienvenida, Eva, y bienvenido tú, rey Gaspar, en el Nuevo Jerusalén». 6 personas que formaban un recogido círculo en torno de la mesa se levantaron algo embarazadas para ser presentados por la señorita de Bourignon. Aquí Hans Swammerdam y su hermana. La hermana de Swammerdam era una ancianita arrugada, tocada a la manera holandesa con cofia y krulges. No cesaba de hacer reverencias. El señor Lázaro Eidotter, que no forma parte de nuestro círculo espiritual, pero que desempeña el papel de Simón, el portador de la cruz. Y también vivo en esta casa, con permiso, añadió lleno de orgullo Eidotter, un viejo judío de origen ruso que se vestía con un talar. Ahora la señorita Mary Fatz, del Ejército de Salvación, que en nuestro grupo lleva el nombre de Magdalena. Y nuestro querido hermano Ezequiel señaló con la mano hacia un joven de cara esponjosa, como hecha de pasta amasada y marcada por hoyos de viruela, los ojos inflamados, sin pestañas. Es empleado de la droguería de abajo. Su nombre espiritual es Ezequiel, porque juzgará a las generaciones cuando se haya cumplido el tiempo. El doctor Sephardi dirigió una mirada interrogante
a la señorita Van Druysen. La señorita de Buriñón, que se había dado cuenta del desconcierto de Sefardí, explicó: llevamos todos un nombre espiritual. Hans Swammerdam, por ejemplo, es el rey Salomón. Su hermana se llama Sulamita y yo soy Graciela, que es el femenino del arcángel Gabriel, pero por lo general me llaman la guardiana del umbral, porque tengo la misión de recoger las almas perdidas en el mundo y reconducirlas al paraíso. Dentro de poco entenderá mejor todo esto, señor doctor, porque usted es uno de los nuestros, aunque no lo sepa. Es el rey Gaspar. ¿Nunca ha sentido los dolores de la crucifixión? La confusión de Sefardí continuaba aumentando. Me temo que la hermana Gabriela sea algo impetuosa, interrumpió Hans Swammerdam sonriendo. Hace ya muchos años que resucitó en esta casa un verdadero profeta del Señor, encarnándose en la persona de un sencillo zapatero llamado Anselm Klinkerborg. Lo conocerán hoy mismo. Vive en el piso de arriba. De ninguna manera somos espiritistas, como ustedes pudieran creer. Casi diría todo lo contrario, porque no tenemos nada que ver con el reino de los muertos. Nuestra meta es la vida eterna. Ahora bien, en cada hombre hay una fuerza oculta, y si repetimos incesantemente este nombre en nuestro corazón, sin abrir la boca hasta que termine por llenar nuestro ser entero, día y noche, entonces atraemos hacia nuestra sangre su fuerza espiritual que circulará por nuestras venas y a la larga transformará nuestros cuerpos. Esta paulatina transformación de nuestro cuerpo, porque solamente él necesita ser transformado, el espíritu es perfecto desde un principio, se manifiesta en un abanico de sensaciones que anticipan un estado que denominamos el segundo nacimiento espiritual. Consiste, por ejemplo, en un dolor taladrante, roedor, que viene y se va sin que sepamos por qué. Al principio solo martiriza la carne, pero luego penetra hasta los huesos, atravesándonos totalmente, hasta que se manifiestan los síntomas del primer bautismo, el bautismo del agua, que indica que hemos alcanzado el primer grado de la crucifixión. Son los estigmas de las manos, unas heridas que se abren de manera inexplicable y de las cuales sale agua. Swammerdam y los demás, a excepción de Lázaro y Dotter, mostraron sus manos, en las que se veían profundas cicatrices redondas que parecían causadas por clavos. «Pero si esto es pura histeria», exclamó consternada la señorita Van Druysen. «Llámelo histeria si quiere, señorita. Esta histeria que padecemos nosotros no tiene nada de enfermizo. Hay una gran diferencia entre histeria e histeria. Solo aquella que se traduce en éxtasis y trastornos mentales tiene un carácter patológico y degrada a quienes la sufren. Pero esta otra forma restablece el orden mental y nos eleva iluminándonos, conduciéndonos a esa visión directa que es superior a la comprensión a través del pensamiento. En las Escrituras esta meta se llama la palabra interna. De la misma manera que piensa el hombre de nuestro tiempo murmurando palabras en su cerebro sin darse cuenta, así el hombre regenerado hablará otra lengua misteriosa, con nuevas palabras que no se prestan ni a conjeturas ni a equívocos. El lenguaje deja de ser un pobre medio de comunicación para convertirse en una revelación de la verdad, bajo cuya luz desaparece todo error, porque en lugar de yuxtaponerse, los anillos mágicos del pensamiento se engarzan como en una cadena. Usted ha llegado a este nivel, señor Swammerdam. De haberlo alcanzado, no estaría aquí, señorita. Ha dicho que el hombre normal piensa generando palabras en la mente,
¿Qué sucede con los sordomudos de nacimiento que no conocen ninguna lengua?, preguntó Sefardí con interés. Pasarán por una parte en imágenes y por otra en la lengua original. Déjeme decir algo también, Swammerdam, interrumpió Lázaro Idoter, deseoso de participar en la discusión. Usted conoce la Cábala, pero yo también la he estudiado. En el principio fue el verbo. Es una mala traducción. Bereshit significa ser inteligente y no en el principio. ¿Por qué entonces en el principio? El ser inteligente, murmuró Swammerdam, que durante un rato permaneció sumergido en profundas cavilaciones. No sé. No obstante, el sentido sigue siendo el mismo. Los demás habían escuchado en silencio, intercambiando miradas significativas. Eva Van Druysen intuyó que la expresión ser inteligente había evocado en ellos el rostro verde oliváceo. Miró interrogadora a Sefardí y éste le contestó con una seña casi imperceptible. ¿De qué modo recibió su amigo el don de la profecía y cómo se manifiesta?, preguntó Sefardí, rompiendo el silencio, ya que nadie parecía dispuesto a hablar. Ham Swammerdam pareció emerger de un sueño. ¿Klinkerbock? Pues intentó concentrarse. Klinkerbock ha dedicado toda su vida a buscar a Dios con tanta intensidad que ello absorbía todos sus pensamientos. Durante muchos años esta sed persistente le quitaba el sueño. Una noche, que como de costumbre se hallaba ante su bola de cristal, esas bolas que colocan los zapateros delante de una vela encendida para ver mejor, ya saben. Cuando una forma nació en el punto luminoso del centro de la bola y se acercó a él. Entonces se repitió lo que está escrito en el Apocalipsis. El ángel le dio un libro diciendo: «Toma y devóralo. Te pesará en las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel». La aparición tenía el rostro tapado, pero la frente estaba al descubierto y en ella ardía una resplandeciente cruz verde. Eva Van Druysen recordó las palabras de su padre acerca de los fantasmas que lucían abiertamente la marca de la vida eterna, y por un instante se sintió helada de terror. Desde entonces Klinkerbock posee la palabra interna, continuó Swammerdam. Ella le hacía, y a mí también, a través de su boca, puesto que en aquella época yo era su único discípulo, cómo debíamos vivir para comer del árbol de la vida que se halla en el paraíso. La promesa que nos fue hecha era: un poco de tiempo aún y todas las aflicciones de la existencia terrestre se apartarán de nosotros, y todo lo que la vida nos quite nos será devuelto con creces, igual que a Jacob. El doctor Sefardí estaba a punto de objetar que era peligroso e ilusorio prestar fe a tales profecías nacidas del subconsciente, pero recordó al tiempo del retrato del barón Feil sobre el escarabajo verde. Comprendió que de todas maneras era demasiado tarde para cualquier tipo de advertencia. El anciano debió adivinar en parte la orientación de sus pensamientos, puesto que siguió diciendo: «Han pasado ya 50 años desde que nos fue hecha la promesa, pero hay que armarse de paciencia y ocurra lo que ocurra, perseverar en el ejercicio que consiste en murmurar incesantemente nuestro nombre espiritual dentro de nuestro corazón hasta que el segundo nacimiento se haya consumado». Había pronunciado las palabras con calma y aparentemente confiado, pero un ligero temblor en su voz, como si presintiera una cruel desesperación, traicionaba su esfuerzo por dominarse y no quebrantar la fe de los demás. 50 años lleva usted practicando ese ejercicio. ¡Qué horror!, exclamó involuntariamente el doctor Sefardí. Ah,
Pero si es divinamente bonito ver cómo todo se cumple, susurró efusivamente la señorita de Buriñón. ¿Y cómo afluyen aquí los altos espíritus del universo para reunirse en torno a Abraham? Es el nombre espiritual de Ansel Kingelgrock, ¿saben? Porque es el patriarca. Y aquí, en este miserable barrio de Ámsterdam, colocan la primera piedra del nuevo Jerusalén. Ha venido Mary Fatz. Era antes una prostituta y ahora es la piadosa hermana Magdalena, explicó en voz baja a su sobrina, cubriéndose la boca con la mano. Y Lázaro ha sido resucitado de entre los muertos. Ah, es verdad, Eva, no te comenté nada de ello en la carta que te envié hace poco para invitarte a asistir a nuestras reuniones. Imagínate, Lázaro ha sido resucitado por Abraham. Hans Swammerdam se levantó, se acercó a la ventana y guardó silencio mientras contemplaba la oscuridad. Sí, auténticamente resucitado de entre los muertos. Yacía como muerto en su tienda cuando Abraham entró y lo resucitó. Todas las miradas se centraron sobre Idoter, que se apartó confuso y gesticulando y encogiéndose de hombros, explicó en voz baja al doctor Sefardí que había algo de cierto en el asunto. Sin conocimiento, así sí que estaba, muerto tal vez, porque no iba a estar muerto con lo viejo que soy. Por eso te conjuro, Eva, dijo la señorita de Buriñón, dirigiéndose a su sobrina enfáticamente. Únete a nosotros, porque el reino de los cielos se aproxima y los últimos serán los primeros. El empleado de la droguería, que hasta el momento había estado sentado junto a la hermana Magdalena, se levantó bruscamente, golpeó la mesa con el puño cerrado y con los ojos inflamados muy abiertos, gritó balbuceante: Sí, los primeros serán los últimos, y es más fácil que una K. El espíritu está entrando en él. El logos habla por su boca, exclamó la guardiana del umbral. Eva, conserva en tu corazón cada una de sus palabras. Camello pase por el ojo de una... Hans Swammerdam se acercó rápidamente al poseído, en cuya cara se pintaba una expresión de maldad bestial, y lo calmó con unos roces magnéticos aplicados sobre la frente y sobre la boca. Es solo el contraste, así lo llamamos nosotros, dijo la anciana hermana sulamita con ánimo de tranquilizar a la señorita Van Druysen, que en su espanto se había precipitado hacia la puerta. El hermano Ezequiel padece a veces ataques en los que su naturaleza inferior se impone, pero se le pasará pronto. El empleado se había dejado caer y a cuatro patas en el suelo gruñía y ladraba como un perro, mientras que la chica del ejército de salvación, arrodillada a su lado, le acariciaba el pelo suavemente. No piense mal de él, todos somos pecadores y el hermano Ezequiel pasa su vida, día tras día, aquí abajo, encerrado en este siniestro almacén. Así sucede que cuando por casualidad ve a gente rica, perdone que le hable con tanta franqueza, señorita, la amargura se ceba en él y lo trastorna. Créame, señorita, la pobreza es una carga muy pesada. ¿De dónde sacará un joven corazón como el suyo la necesaria fe en Dios para soportarla? Por primera vez en su vida, Eva Van Druysen vislumbró los abismos de la existencia, y lo que antes había leído en los libros se irguió ahora ante ella en toda su terrible realidad. Pero solo había sido un efímero relámpago, apenas suficiente para iluminar las abismales tinieblas. Cuánto más horrible debe ser lo que dormita en las profundidades, donde tan raramente penetran los ojos de una persona favorecida por el destino, se dijo a sí misma. Un alma acababa de mostrársele en su odiosa desnudez, como liberada por una especie de explosión espiritual de los despojos
impuestos por las conveniencias, un alma rebajada al rango de una bestia en el mismo instante de pronunciarse las palabras de aquel que por amor dejó su vida en la cruz. Eva se sintió profundamente espantada al percatarse de su inmensa complicidad, establecida por el simple hecho de pertenecer a una clase social privilegiada y por haberse desinteresado con tanta naturalidad de los sufrimientos ajenos. Un pecado de omisión minúsculo como un grano de arena en cuanto a la causa y devastador como un aluvión en cuanto a los efectos. Su terror era comparable al de una persona que en su distracción creyese jugar con una cuerda y de repente notara que tiene en la mano una serpiente venenosa. Cuando la hermana Sulamita comentó la pobreza del empleado, su primera reacción fue echar mano al monedero. Era el típico reflejo emotivo que intenta sobreponerse a la razón. Luego le pareció inoportuna la ocasión de ayudar y la firme decisión de reparar mejor y con más eficacia lo omitido ocupó el lugar de la acción. De nuevo había salido victorioso el viejo truco, ganar tiempo hasta que hayan pasado los arranques de compasión. Mientras tanto, Ezequiel se había recuperado de su ataque y lloraba en silencio. Sefardí, que como todos los distinguidos judíos portugueses en Holanda, seguía aferrado a la ancestral costumbre de no ir nunca a una casa ajena sin llevar un pequeño regalo, aprovechó la ocasión para liberar al enfermo de la atención general. Desembaló un fumigatorio plateado y lo entregó a Swammerdam. Oro, incienso y mirra, los 3 reyes magos de Oriente, murmuró la guardiana del umbral, con la voz sofocada por la emoción y dirigiendo la vista piadosamente hacia el techo. Cuando ayer supimos que iba usted a venir acompañado de Eva, doctor, Abraham le dio el nombre espiritual de Gaspar y ahora ha venido trayendo el incienso. El rey Melchor, que en la vida real se llama Barón Fail, lo sé por la pequeña Kate, ha aparecido hoy también en espíritu. Llena de misterio, se volvió hacia los demás que la escuchaban con sorpresa y ha enviado dinero. En este momento veo con los ojos del espíritu. También Baltasar, el rey negro, está cerca de nosotros. Hizo un guiño a Mary Fat, la cual le contestó con una mirada cómplice. La hermana Gabriela continuó: sí, la hora del fin de los tiempos se acerca con pasos agigantados. Unos golpes en la puerta interrumpieron. Kate, la nieta del zapatero Kingerot, entró en la habitación e hizo el siguiente anuncio: «Rápido, subid todos, el abuelo está teniendo su segundo nacimiento». El guía debe venir del reino del espíritu.